recibir, estar capacitados para lo que Dios nos ha pedido. Y bueno, estamos reiniciando después de haber tenido el Congreso de Conexión en Nuevo Casas Grandes, en Vida Nueva. Espero que ustedes hayan podido conectarse
ese increíble evento que tuvimos, cuánta palabra, cuántas manifestaciones del Espíritu Santo, tantas vidas bendecidas y bueno, cómo nos refrescó como iglesia para todo lo que viene. Y les digo esto porque lo que vamos a continuar es una serie que tiene que ver con ministrando en el Espíritu, el ministerio del Espíritu, y es como la continuación de Conexión porque no tuvimos el tiempo suficiente para poder enseñar todas estas cosas. Les decía yo en Conexión que normalmente tenemos muchas más lecciones que enseñar en un congreso así, pero bueno, no estamos tampoco muy adecuados aún porque nomás tuvimos 2 sesiones en la tarde y normalmente en un congreso así se tienen sesiones en la mañana y en la tarde. Total que no cubrimos todo lo que queríamos haber cubierto, pero contamos con esta sesión de los viernes para poder continuar con todo lo que estuvimos viendo en el Congreso de Conexión. Así que si ustedes son personas que les gusta estudiar la palabra, pueden ir ahí al link, al mismo link que tenemos, y ahí pueden ver todas las sesiones de Conexión, que básicamente se trató de avivar a la iglesia, de levantarla de su estado actual hacia al siguiente nivel, lleno del Espíritu Santo para lo que Dios quiere. Entonces vamos a continuar. Esta es la primera sesión del Ministerio del Espíritu, porque creo que la iglesia debe de estar ministrando en el Espíritu, ¿verdad? Nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, somos la sal para la tierra, somos la única posibilidad que tiene mucha gente de tener un encuentro con Dios y nosotros somos ese puente, esa conexión entre lo natural y lo sobrenatural de la iglesia. Si la iglesia pierde lo sobrenatural del Espíritu, no tiene nada. Entonces, en esta noche vamos a empezar con esta sesión y quiero comentarles que al terminar el Congreso de Conexión estábamos hablando de cuando Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya porque enviaré otro consolador. Yo estaba hablando de que esta, podríamos decir, carrera de relevos, porque Jesús le pasa la estafeta al Espíritu Santo, es tan indispensable que podamos entender la importancia de que estamos en manos del Espíritu Santo para que Él continúe la obra que Jesucristo está haciendo en el cielo. Por medio del Espíritu Santo nos está el Señor ministrando siempre aquí en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es la persona de Dios que está aquí para potencializar la iglesia. Cuando vemos nosotros la visión de Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos, podemos ver cómo se ven muchas iglesias. Podemos quedar como huesos secos en gran manera, separados unos de otros, pero si empezamos a escuchar la palabra viva que procede de la boca de Dios, empezará un mover de unidad e integración y podemos llegar a ser una multitud, un ejército poderoso y guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es necesario que el Espíritu Santo sople sobre nosotros para que podamos convertirnos en un gran ejército, poderoso en gran manera, ¿no? Así que Jesús dijo en Juan 16:7, no lo busquen, pero Él dijo, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que así sucedió, el Señor subió, ascendió a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo sobre la iglesia, y ahí en Pentecostés empezó la iglesia poderosa, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos con poder. Así que la iglesia victoriosa tiene que ser una iglesia del Espíritu, una iglesia que funciona a base del potencial del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nunca debemos subestimar lo que el Espíritu Santo nos está dando, lo que Él está dirigiéndonos, enseñándonos, está impartiéndonos, porque nosotros no podemos quedarnos sin el aceite como las vírgenes insensatas. La iglesia tiene que estar siempre con el aceite, las lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo viene y bautiza a la iglesia, imparte todos sus dones, nos lleva a justicia, nos está exhortando siempre, nos está corrigiendo, nos guía a toda la verdad,
nos consuela cuando estamos en situaciones difíciles, es nuestra asesoría legal, ¿verdad? Cuando tenemos problemas. En fin, el Espíritu Santo siempre nos está dando entrenamiento de alto nivel cuando oramos, cuando estamos buscando nosotros su presencia. Así que en estos estudios nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros subamos de nuestro nivel en el ministerio del Espíritu Santo. Mucha gente ministra solamente lo natural, solamente da información natural acerca de Dios, acerca de la Biblia. Y es bueno, pero lo más importante es el ministerio del Espíritu. La Biblia dice que si fue fuerte, es poderoso el ministerio de la ley, cuanto más el ministerio del Espíritu. Pero sobre todo lo más importante es que podamos conocer más al Espíritu Santo, más íntimamente, que podamos conocer más las revelaciones que Él nos da del Padre y del Hijo. Pero no para hacernos familiares y tratarlo con irreverencia, sino para que Él, respetándolo, nos llene a nosotros de todo lo que necesitamos de Él, ¿verdad? Muy bien. Hay algunas experiencias personales que tenemos con el Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Como dije ahorita, el bautismo, con la manifestación de los dones, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está siempre guiando. Pero lo que vamos a estudiar ahora en estos días es los dones del Espíritu Santo, porque necesitamos ministrar con esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado a la iglesia. Y si tú has recibido dones del Espíritu Santo, tú debes de estar ministrando con ellos. Y si no los has recibido, vamos a estar orando para que los recibas, ¿verdad? Para que tú puedas estar viviendo una vida espiritual correcta. Todo el Congreso de Conexión se trató de vivir una vida espiritual. Así que vamos a ministrar con los dones, pero dirigidos por el Espíritu Santo. He visto mucha gente que recibe los dones y luego sale corriendo con ellos y se pone a ministrar como él cree entender, pero la verdad es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que nosotros ministremos en los dones, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Podemos funcionar en ellos porque son regalos que Dios nos ha dado, pero una cosa es que tú funciones en ellos por tu iniciativa propia o porque el Espíritu Santo te envía a ministrar, divinamente te dirige con cierta persona a cierta situación o te pone en las circunstancias donde tú puedes ministrar con los dones a la gente que Dios quiere ministrar. Yo en lo personal no quiero ministrar con los dones a menos que el Espíritu Santo me dirija. Eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Y yo pienso que es por eso más importante que los dones, es tu relación y tu entendimiento, tu comunicación con el Espíritu Santo. Porque ¿de qué te serviría tener todas las armas si no tienes al que te instruye cómo usarlas, verdad? Entonces vamos a leer 1 Corintios 12, vamos a empezar a leer desde el verso 1, y ahí está toda una instrucción para los dones, y vamos a leer hasta el verso 11, 1 Corintios 12, 1 al 11. Dice la Escritura, el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí en los primeros versos el apóstol Pablo nos está dejando una enseñanza tremenda. Una persona que no es dirigida por el Espíritu Santo termina en la religiosidad. Es muy común que una persona que tiene una religión, que está buscando de Dios, que tiene cierto temor de Dios, cierto celo de Dios, termine haciendo cosas que él cree que es correcta, pero completamente ajeno al Espíritu. Como el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, ¿no? Su celo religioso lo estaba llevando a matar a los creyentes, hasta que Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el celo religioso lo estaba llevando a idolatrar aquella religión. Y es donde empezamos a caer en idolatría. Empezamos a caer en cosas que no convienen.
pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a libertad, siempre nos va a llevar hacia la verdad y sobre todo nos va a llevar a reconocer a Jesús, ¿verdad? Que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso significa que el señorío de Cristo en los creyentes depende de la revelación de Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando en una iglesia abunda el Espíritu y cuando en una iglesia los creyentes aprenden a convivir, a vivir dependientes del Espíritu Santo, el señorío de Cristo es fuerte, es muy establecido. Eso es muy importante que lo consideremos en estas escrituras. Antes de mencionar los dones, Pablo está hablando de esta comunión con el Espíritu y sometidos al señorío de Cristo. O sea, es decir, no se nos dan los dones para que nosotros hagamos nuestros negocios o pongamos un ministerio en el cual nos enriquecemos. Se nos dan los dones para ponerlos bajo el señorío de Cristo, al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, ¿verdad? En el verso 4 el apóstol dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que no importa los dones que tú tengas conforme a lo que Dios te quiere repartir, todo lo da el mismo Espíritu Santo. Entonces no hay más que una sola fuente. La única fuente de los dones es el Espíritu Santo. Verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces aquí lo que tenemos es que el Señor da los ministerios, pero el Espíritu Santo nos da los dones. Sin los dones, los ministerios no funcionan. Es tan importante eso, ¿no? Acuérdense que en Efesios capítulo 4, no lo busquen, Jesús dice que Él bajó y Él subió y dio dones a los hombres. Estos dones de ministerios son los ministerios apostólicos: apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Estos 5 ministerios son los dones que da el Señor, pero todos los ministerios no funcionan sin los dones. Así que si no hubiera venido el Espíritu Santo, de nada sirve que Jesús hubiera llamado apóstoles a sus discípulos. Los estableció como apóstoles, pero necesitaban los dones del Espíritu para que el ministerio que se les hubiera dado fuera un ministerio espiritual. Yo espero que ustedes correlacionen esto muy bien, porque hay mucha gente que se gradúa de los institutos, que lo establecen como pastor, pero no tienen los dones del Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo. Entonces tienen el nombramiento, pero no tienen la capacidad, porque la capacidad la da el Espíritu de Dios. Él es el que nos capacita, ¿verdad? Por medio de los dones. Así que aquí dice claramente, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu que es el que da los dones, dice. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿verdad? Y dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea que aquí tenemos a la Trinidad. El Espíritu Santo dándonos los dones, Jesús estableciendo los ministerios, porque Él establece su cuerpo. La autoridad delegada de Cristo son los ministerios. Nadie puede proponerse como pastor por sí mismo o como profeta por sí mismo, porque el que establece los ministerios es el Señor, y el que hace que todo opere es Dios, ¿verdad? Hay diversidad de operaciones, pero el que hace que todas las cosas funcionen en todos es Dios mismo. Yo espero que estén captando esta revelación, ¿verdad? Es muy importante que entendamos que por eso tiene que ser gloriosa la iglesia, porque está dirigida por la Trinidad, formada por Cristo, capacitada por el Espíritu Santo y moviéndose en una operación divina dirigida por el mismo Dios, ¿verdad? Bien, entonces verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo, para provecho de la iglesia, ¿verdad? Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí se mencionan los 9 dones principales, aunque hay otros, pero estos son los más importantes. Dice palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que estos versículos de 1 Corintios 12 son llenos de sabiduría acerca del ministerio espiritual. El ministerio espiritual es el que va a llevar a la iglesia a el éxito que se necesita. Estábamos compartiendo en la célula con nuestros discípulos aquí en mesa que todo lo que tenemos que hacer nosotros es llevar a la gente de lo natural a lo espiritual. Que el ministerio de Jesús es un ministerio del Espíritu. Y vemos a Jesús llevando a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. El Evangelio de San Juan capítulo 4, no lo busquen, pero ahí lo pueden encontrar. Ahí en el capítulo 4 de San Juan vemos la historia de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y Jesús la va llevando de lo natural a lo sobrenatural. Le empieza preguntando que si le puede dar de beber, porque estaban en un pozo. Y ella le pregunta, ¿cómo me pides a mí que te dé de beber si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces ahí empieza una comunicación en lo natural. Pero en el camino de la conversación, Jesús la lleva a ella a lo espiritual, ¿verdad? Y termina dándole un agua viva, que ese es algo que ella necesitaba. Y le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está tu marido? Y dice, no, yo no tengo marido. Bien dices que no tienes marido. 5 has tenido y el que tienes no es tuyo. Y entonces ella dice, caray, ¿cómo sabe estas cosas? ¿Será el profeta de Dios? Y ahí vemos cómo Jesús llevó a esta mujer para sanar la tierra de Samaria. Llevó a esa mujer de lo natural a lo sobrenatural. Entonces la iglesia tiene que saber cómo ministrar a las personas para que el problema que tienen ellos en lo natural, ya sea una enfermedad, ya sea una crisis económica, una crisis de cualquier tipo, ese problema solo tiene solución en la vida del Espíritu, en un ministerio espiritual. Darle el agua viva a una persona que se está muriendo porque tiene problemas es muy importante. Entonces, la iglesia tenemos que tener este ministerio espiritual que Jesús tenía. Y así hacía Jesús con todo el mundo, ¿verdad? A todas las personas que Él ministraba los movía de lo natural a lo sobrenatural. Y ese es el ministerio que tiene la iglesia hoy en día. Y por eso se nos han dado los dones del Espíritu, para que podamos nosotros usarlos para eso. No para andar presumiendo o como dije, haciendo negocios o sacándolo para provecho personal, sino para provecho de las personas que estamos ministrando. Y bueno, aquí en 1 Corintios 11 se mencionan 9 dones principales. Y para poderlos estudiar, a mí se me ha hecho que hicieron una buena clasificación los teólogos de 3 tipos de dones: dones del habla, dones de revelación y dones de poder, ¿verdad? Y si tú puedes verlos, los vamos a estar viendo en esta semana, los 9 dones. Tú vas a poder ver claramente que hay 3 dones del habla, ¿verdad? Que los cuales tienes tú que hablarlo. Uno de ellos es el hablar en lenguas, el otro es interpretarlas, ¿verdad? Profecías, dones de revelaciones, dones de poder. Cada uno de ellos vamos a estar viendo. En conexión, mi esposa empezó a hablar de los dones del habla. Voy a hacer como una introducción general de los 3 clasificaciones. Y no voy a hablar mucho de la primera porque mi esposa ya habló en conexión, pero voy a hacer un pequeño repaso y después vamos a hablar de los otros tipos de clasificación de los dones, a ver cuánto tiempo nos alcanza en este viernes. Pero estaremos a través de estos viernes desarrollando los dones. Yo espero que ustedes se emocionen con esto, ¿verdad? Entonces, repasando un poco los dones del habla, que como dije ya se dieron en conexión. Dios quiere hablar porque Él sabe todas las cosas y puede hacer todas las cosas. O sea, Él quiere hablar porque sabe todas las cosas. Habla con los dones del habla, revela lo que sabe por los dones de revelación y hace lo que puede hacer con los dones de poder. Entonces aquí vemos, por eso dice que Dios tiene muchas operaciones, porque Él opera a través de el cuerpo de que Cristo ha establecido en sus ministerios, capacitado por los dones del Espíritu Santo. Entonces Dios ahora opera a través de nosotros. ¿Cómo? Habla lo que Él quiere hablar, revela lo que Él sabe
y hace lo que Él puede. Por eso son 3 dones de hablar, 3 dones de revelación y 3 dones de poder. Esto se me hace tan sencillo. Si podemos comprender esta característica de estos 9 dones, nos daremos cuenta cómo colaborar con Dios en el ministerio del Espíritu Santo. ¿A poco no se les hace emocionante? Voy a repetirlo. Dios habla lo que quiere hablar, Dios revela lo que sabe y Dios hace lo que puede con los dones del habla, los dones de revelación y los dones de poder. Entonces, cualquier otro uso que le quieran dar a los dones lo echa a perder todo, porque no debemos usar los dones por capricho o por carnalidad o por ninguna otra cosa. Son para que operemos con Dios un ministerio espiritual para ayudar a la gente de la misma manera que Jesús lo hacía cuando estaba aquí en la tierra y como los apóstoles y los primeros discípulos lo hicieron, ¿verdad? En la iglesia principal, la iglesia primitiva. Entonces vayamos a repasar un poco los dones del habla que mi esposa estuvo explicando en conexión. Bien, los dones del habla, estamos diciendo que traen la palabra de Dios a la gente. Le habla a la gente lo que Dios quiere que hablen, ¿verdad? Entonces, una característica de estos dones es que traen palabra fresca al pueblo para producir fe fresca, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad? La fe está mencionada como uno de los dones también, entonces traen palabra fresca al pueblo para producir fe fresca. Y aquí estoy siendo tentado a meterme en una disertación de la fe que tuvimos en la célula, increíble, pero lo voy a dejar para el domingo, en la predicación del domingo. No te lo puedes perder porque es una revelación de la fe que te va a bendecir. Pero bueno, al escuchar la palabra fresca de Dios, la palabra que procede de la boca de Dios, lo que está sucediendo es que esa palabra te está provocando la fe que tú necesitas para la situación que estás viviendo. Por eso es muy importante escuchar palabra viva, estar en una iglesia donde Dios está hablando a la iglesia y a lo individual para que todos tengamos una fe actual, poderosa, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de los dones del habla, uno de los valores de la importancia que tienen los dones del habla. Esta fe fresca ayuda a los creyentes a prevalecer y a ganar las batallas, ¿verdad? Si tú tienes la palabra revelada de Dios para el momento, entonces tú tienes una fe para pelear una batalla. Aquí tenemos el caso de David enfrentando a Goliat. El ejército de Israel estaba enfrentando a Goliat en el valle y este gigante venía y vociferaba contra el pueblo de Israel todos los días y todo lo que oían era temor y los voy a destruir y van a perder todo. Y de repente ellos estaban atemorizados, intimidados por este gigante porque el pueblo de Israel estaba viendo el panorama natural solamente. Pero de repente llega este muchachito que tenía la capacidad de ver lo que Dios estaba hablando, de escuchar lo que Dios estaba hablando. No lo que el gigante hablaba, pero lo que Dios estaba hablando. Y este muchacho ahora está escuchando a Dios decir, aquí estoy yo y este gigante está desafiándome a mí, a mis ejércitos, así que ahora dile esto al gigante. Y entonces David es el instrumento de Dios para hablarle al gigante lo que Dios estaba diciendo. Y finalmente, yo creo que las piedras que lanzó David era un simbolismo profético de lo que David le estaba diciendo. Yo, ¿verdad? En el nombre de Jehová te voy a destruir y te voy a matar. Entonces, porque ¿quién eres tú para que desafíes al rey de los ejércitos, ¿verdad? A Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, aquí tenemos los dos panoramas. Uno era el panorama natural y otro era el panorama espiritual. Pero David tenía estos dones de Dios. Por eso también tenía muchas revelaciones del cielo, una visión clara de la adoración y del templo, porque él tenía este don profético, apostólico, que le permitía ver lo que Dios estaba haciendo y escuchar
lo que Dios estaba diciendo. Entonces, la palabra fresca que Dios le habló a David le trajo una fe fresca para derrotar al gigante. Y no solamente a él, sino que todo el pueblo estaba oyendo lo que David estaba diciendo, y todo el pueblo se llenó de fe y finalmente persiguieron a los filisteos y los destruyeron. Después todos estaban matando gigantes. ¿Por qué? Porque esta palabra fresca trajo una fe nueva, una fe renovada. Muchas veces nosotros necesitamos renovar nuestra fe, porque el gigante que estamos enfrentando ahora nunca lo habíamos enfrentado antes, ¿verdad? Y estamos en una situación que no nos alcanza lo que tenemos. Necesitamos una palabra fresca de Dios. Esa palabra surge en donde hay un ministerio del Espíritu, donde tenemos un ministerio apostólico, profético, que alguien que puede darnos una palabra del equipo que tenemos y de repente todo cambia, de repente todo se transiciona hacia la victoria por la palabra fresca, ¿verdad? Entonces los dones del habla tienen esa capacidad. Otra característica que tienen los dones del habla es que activan e inspiran al pueblo de Dios, ¿verdad? Viene la palabra de Dios: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Viene la palabra de Dios y dice, ¿verdad? Toma tu lecho y camina y te levantas de donde estás postrado, porque viene la palabra y te activa, te inspira al pueblo de Dios. Por eso es muy importante que estemos ministrando en el Espíritu. Otra característica que tienen los dones es que alegran y levantan la adoración, ¿verdad? Ahí vemos a David en ese pasaje adorando al Dios del cielo, diciendo: Dios de los ejércitos, poderoso, ¿no? Entonces los dones del habla, por eso el hablar de lenguas en el libro de los Hechos, capítulo 2, no lo busquen, no tenemos tiempo, decía que ellos hablaban las maravillas de Dios, ¿verdad? En otras lenguas ellos estaban hablando las maravillas de Dios, es lo que Pedro le explicó a la gente que estaba pasando. Así que siempre que podemos nosotros orar, cantar en lenguas, estamos levantando la adoración, alegrando al ambiente del pueblo, ¿verdad? Otra cosa que hacen los dones del habla es que liberan la atmósfera del espíritu de letargo y de opresión. O sea, la iglesia de repente puede estar siendo oprimida por espíritus de opresión, de letargo, de tristeza, pero la palabra, los dones del habla, el orar en lenguas, el estar profetizando, el estar liberando la palabra viva, va a romper todo lo que el diablo ha dicho y ha establecido sobre la gente, porque a veces la gente no sabe distinguir cuando el diablo está hablándoles y nos mete en espíritus de tristeza, de opresión, de letargo, ¿verdad? De suicidio, de quererte morir, de que ya no tienes esperanza. Pero de repente viene una palabra que te activa, te libera de eso. Entonces la palabra de Dios también libera la atmósfera, el lugar donde vives, tu casa, tu familia, la iglesia. Y la atmósfera donde la iglesia es espiritual está libre de todo este tipo de espíritus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prevalece en el pueblo, en la iglesia, en la comunidad. Entre nosotros debemos siempre estar hablándonos con himnos, con cantos, con palabra de Dios, para que no haya una atmósfera pesada, ¿no? A veces, desafortunadamente, los cristianos hablan más lo que ven en las noticias y lo que está hablándose de temor en el mundo que la palabra fresca de Dios. Pero en la iglesia espiritual abunda el ministerio de la palabra espiritual. Otra cosa que hacen los ministerios del habla es que inspiran nuevas fuerzas en el espíritu de los creyentes, provocando una explosión en todo nuestro ser, es decir, te inspira nuevas fuerzas. Dice la Escritura: los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, volarán como las águilas, dice el profeta Isaías. Así que recibes una palabra fresca de parte de Dios y de repente la palabra te trae nuevas fuerzas, ¿verdad? En el espíritu. Eso es muy importante, mis amados. Si nosotros abrazamos el ministerio del espíritu,
nunca estaremos derrotados. Y si estamos en derrota, seremos levantados para tener victoria, ¿verdad? Otra cosa que hace los dones del habla es que la gente se hace consciente de la presencia de Dios. Como dije en el caso de David y Goliat, el pueblo de Israel no estaba consciente que ya Dios estaba ahí. El pueblo de Israel no estaba consciente que Goliat no estaba peleando contra ellos, sino que estaba desafiando al Dios de los ejércitos. Pero David estaba consciente, y cuando David revela la palabra, todo el pueblo se da cuenta de la presencia de Dios, ¿verdad? Y sobre todo cuando ven que David, este muchachito, un jovencito, destruye a ese gigante que nadie podía destruir. Entonces eso es lo que hace la palabra de Dios. La gente empieza a tener más conciencia, se apercibe de la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Puede estar Dios ahí, puede estar Dios diciendo, aquí estoy a tu lado para ayudarte, y la gente no se puede dar, y quizá la gente no se da cuenta hasta que alguien libera la palabra profética, alguien habla en lenguas, alguien dice una palabra fresca, entonces la presencia de Dios se manifiesta. Otra cosa importante que hacen los dones del habla es que abren canales para que podamos hablar lo que las personas que estamos ministrando necesitan escuchar. Lo voy a repetir. Abren canales para que nosotros podamos decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar para resolver su situación interior, su sanidad, lo que sea, ¿verdad? Si van conmigo al Salmo 107, verso 20, vamos a leer una palabra importante. Espero que ustedes estén aprendiendo y disfrutando esta enseñanza. Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Verdad? Ese es el poder que tiene la palabra. Entonces, cuando nosotros somos usados en estas operaciones de Dios, Dios nos da una palabra precisa para que esa persona que está enferma, al escucharla, sea sanada, o esa persona que está oprimida por ataduras del enemigo, lo que sea, es librada su alma, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces no podemos prescindir de los dones, mis amados. Y si tú tienes esos dones, no los puedes tener guardados ahí, porque no son para que los guardes, sino para provecho del ministerio del Espíritu. Otra característica importante de los dones del habla es que los que escuchan lo que el Espíritu está hablando a través de nosotros son renovados y acelerados con vida nueva. O sea, es como si de repente pusieran un booster ahí en la vida de esas personas, pero son renovados y acelerados. Aquellas personas que están recibiendo la palabra profética, ya sea que le estés diciendo individualmente, o que le estés diciendo en una congregación donde tú estás predicando, o donde los dones se están moviendo en una célula, tú al estar hablando los dones del Espíritu, ministrando con los dones del Espíritu Santo, tú estás haciendo que la gente sea renovada y que de repente se acelere en su vida, ¿no? Empieza a tener vida nueva, vida exitosa. Como dije, los huesos secos no solamente se unen, pero ahora tienen vida y pueden manifestar esa vida al mundo para que la gente pueda ver que Cristo está vivo en nosotros, ¿no? Así que es muy importante, mis amados, que volvamos a retomar los dones del Espíritu, porque hubo un tiempo en que la iglesia estaba siempre moviéndose en los dones del Espíritu Santo, pero las nuevas generaciones a veces no han recibido esto, se está perdiendo porque no hemos sabido transferir estos dones a las nuevas generaciones. Entonces podemos tener de repente, estar dando a luz una generación que es meramente natural y no espiritual, y entonces estaríamos perdiendo todo el poder que Dios necesita que tengamos como iglesia. Entonces, si logramos activar y desarrollar los dones del habla, podremos ministrar con poder, con fuerza, generando energía, produciendo vida en las personas que Dios nos asigna para ministrar, ¿verdad? Entonces el pueblo estará animado. No tienes que andar correteando a la gente para que venga a las reuniones. Si tú ministras en el Espíritu, la gente va a venir.
y va a traer otros que también tienen necesidad, ¿verdad? Y a ellos también van a recibir y poder ser activados para también ayudar a otros. Necesitamos que los líderes, los pastores estén enseñando a los jóvenes a ministrar en el Espíritu, ya sea que sea el grupo de alabanza. Si tienen un grupo de alabanza que está compuesto por jóvenes, enseñen a sus jóvenes a profetizar mientras están cantando, enseñen a sus jóvenes a liberar una palabra de parte de Dios mientras están adorando, para que la gente pueda estar moviéndose en diferentes niveles del Espíritu Santo y la atmósfera de la congregación se llene, ¿verdad? Necesitamos nosotros estar orando en lenguas. Cuando yo estoy ministrando, mi esposa siempre está orando en lenguas. A veces yo estoy hablando en español, pero mi espíritu también está orando en lenguas. Siempre estamos de alguna manera sabiendo la importancia que es que estemos ministrando con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abundamos en los dones del habla, decíamos en el Congreso, la murmuración y el chisme no tienen lugar en la atmósfera de la congregación. Los dones del habla son un purificador eficaz de la boca de la congregación. Ahora, la gente, desafortunadamente hay gente que tiene dones del habla, pero se rebaja y empieza a caer deslizándose a la carne, y es un profeta, es una persona que quizás tiene palabra para dar, palabra de conocimiento, usar los dones, pero como no está pagando el precio de vivir una vida espiritual, termina siendo usado en la carne para chismear, para murmurar, y entran mucha clase de espíritus familiares que destruyen las congregaciones y las casas y los hogares. Entonces, los que son del Espíritu tienen que ser más espirituales, tienen que entender cómo cuidar su precioso don, ¿verdad? Vamos a leer Isaías capítulo 6. Vamos a ver del verso 4 al 5. Recuerdan que Isaías 6 es cuando el profeta Isaías tiene un encuentro con Dios en su trono, que eso es fabuloso. Ha muerto el rey y ahora está buscando de Dios porque está necesitando saber cómo van a venir los cambios del reino. Y el verso 4 dice: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces necesitamos un encuentro modo Isaías, al estilo de Isaías, para darnos cuenta de cómo es en realidad nuestro hablar en lo personal y con la gente que nos rodea, con qué clase de gente te juntas, no solamente cómo hablas tú, sino cómo habla la gente con la que te rodeas, especialmente en la congregación, porque en la calle tú puedes trabajar quizás con una pandilla de barbajanes, pero pues es tu trabajo, solamente no hablas como ellos. Pero en la congregación, desafortunadamente, en la misma iglesia del cuerpo de Cristo, hay gente que tiene labios inmundos, como Isaías. Nuestro hablar puede traer vida o puede traer muerte, pero los que son del Espíritu siempre están hablando vida. Así que es muy importante que nosotros conozcamos a la gente en el Espíritu. Ya no conocemos a la gente según la carne, dice la Escritura, sino con el Espíritu, ¿verdad? El Salmo 34:13, mis amados, vamos a leerlo. Dice el Salmo 34:13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, tenemos que cuidar de hablar mal o maldad o cosas así. Y también de no mentir, de no engañar a nadie con nuestros labios, ¿verdad? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, tú puedes estar hablando vida o estar hablando muerte. Y definitivamente lo que hables va a darte los frutos, que es lo que estás hablando. Bueno, en Hechos 2:11 es la escritura que les decía yo, que cuando hablaban en lenguas, hablaban las maravillas de Dios. Vamos a leerlo
Hechos 2:11, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo que pasa cuando estamos orando en lenguas. Hablamos a Dios, oramos a Dios, maravillas, y entonces Él nos da palabras, nos empieza a dar sus palabras para que las hablemos también nosotros. ¿Sí? Bien, una escritura importante, Romanos 3, del 12 al 14. Es muy importante que leamos esta escritura. Romanos 3, del 12 al 14, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, estaban bien, iban caminando bien, pero se desviaron. Y de repente ya no pudo usarlos Dios, se hicieron inútiles para Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, o sea, de repente no encontraba a Dios a quien usar. Y verso 13, porque el sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Quizás te has encontrado personas así, que solamente hablan amargura, hablan maldad, y siempre están maldiciendo a otros, o a las cosas, o se están quejando de la vida, maldiciendo aún la casa que tienen, su familia, su trabajo, se están quejando todo el tiempo, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que tienen veneno en sus labios, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las personas así? Son personas que se han desviado y ya no son útiles para la obra de Dios, ¿verdad? Que tengamos una iglesia donde Dios encuentra quien hace lo bueno y que haya no uno, pero muchas personas que han cuidado sus labios para ser usados por Dios, ¿verdad? Es muy importante este día, estos dones del habla que después vamos a estar estudiando uno por uno con cuidado, ¿verdad? Y bueno, por último, quiero que veamos una escritura en Santiago capítulo 3, versos 4 al 6, para seguir afirmando esto que estamos diciendo. Santiago capítulo 3, versos 4 y 6. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, yo he leído mucho sobre estos versos y he enseñado, pero ahora me doy cuenta de que la lengua puede estar conectada con el infierno. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? La lengua puede estar conectada con el infierno, porque dice que ella misma es inflamada por el infierno. A veces, yo no sé si tú te das cuenta que prendes el otro día prendí una fogata por error, y de repente crecieron muy altas las llamas, y no estaban las llamas tocando un arbolito que tenía yo ahí, estaba a distancia, pero el calor de las llamas quemó las hojas que estaban en la orilla, sin que ni siquiera las llamas se acercaran, pero el calor quemó las hojas. Entonces las llamas de fuego estaban como a unos 3 metros del arbolito, pero todas las primeras hojas se inflamaron. Inflamar no quiere decir de inflamación como cuando te inflama una articulación, sino de prender, de inflamar, de poner flama de fuego en las hojas. Entonces la lengua se te puede estar quemando con las llamas del infierno cuando estamos hablando amargura, cuando estamos hablando cosas que no son de nuestra creación, sino son espíritus que te están haciendo hablar cosas que no debes hablar. Y esas cosas pueden contaminar toda la creación, empezando por el ambiente donde vivimos, como nuestra casa, la iglesia misma.
A veces los más grandes incendios que hemos vivido en la iglesia empezó con 2 o 3 hermanos que estaban hablando ahí atrás, cosas que no debían haber hablado. Y esas pequeñas lenguas que estaban ahí, inflamadas por el infierno, produjeron un incendio en la iglesia. Qué tremendo, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta que no parece importante, según Santiago, es que nos parece pequeña. Ay, ¿qué tiene de malo una cosita que decimos con nuestra lengüita, verdad? Pero aquí dice que un pequeño timón puede mover un gran barco. Entonces no subestimes las palabras que decimos, porque si nosotros cuidamos nuestro hablar, entonces nuestros labios estarán listos para que Dios los use. Pero a mí me sorprende la ligereza con que algunas iglesias, algunas personas maldicen y al mismo tiempo están hablando en lenguas. Y yo no sé si esas lenguas son angelicales o son lenguas del infierno. Porque, no porque yo lo diga, ni me espanto, pero eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que asegurarnos que en nuestros grupos, en nuestras iglesias, en nuestros grupos celulares, en nuestras conversaciones cuando vamos a comer con los hermanos, no estemos nosotros provocando incendios o que estemos hablando maldiciones o blasfemias o cosas que van a afectar al reino espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio, somos deudores al Espíritu, no a la carne, dice la Escritura, para que el Espíritu nos siga dando dones. Entre más somos fieles, dice la Escritura, que si somos fieles en lo poco, sobre mucho se nos pondrá. Entonces, si ya recibiste algunos dones del Espíritu, entonces sé fiel con esos dones para que Dios te dé más. Si todavía aún no recibes dones del Espíritu, entonces busca el bautismo del Espíritu Santo para que Él te dé estos dones. No es el pastor quien te los da. Acabamos de leer en 1 Corintios 12 que el Espíritu es el que da, es el que reparte. Entonces tú tienes que estar orando, buscando al Espíritu Santo. Claro, el pastor puede ayudarte y podemos orar por ti. Ahorita vamos a hacerlo para pedir al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre la iglesia. Pero yo estoy cada vez más cuidadoso en quién estoy imponiendo mis manos o en quién estoy orando, porque a veces le podemos dar alas a los alacranes, o a veces podemos estar capacitando a alguien que va a ser nuestro enemigo o se va a voltear en contra nuestra. Entonces no quiero decir que todo es así. Seguimos haciéndolo y vamos a orar para que lo que Dios nos ha dado se transfiera a las nuevas generaciones, pero sí seremos más cuidadosos de a quién y cómo hacerlo, porque queremos también hacerlo al amor. No son personas malas, pero queremos asegurarnos que ellos están conscientes de por qué se les está dando tanta bendición, porque no es para ellos, sino para que sirvan al Señor. Que hemos orado por mucha gente, en muchas ciudades, en muchos lugares, son llenos del Espíritu Santo, pero volteamos a verlos y no están sirviendo, no están ayudando a sus pastores a hacer la obra. Están ahí tranquilos nada más recibiendo y recibiendo, pero no están dando de gracia lo que recibieron de gracia. Y esto es tan importante para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia sea una iglesia que puede bendecir a mucha gente. Los que tienen estos dones deben estar liberándolos en las casas, en reuniones, en sus trabajos. Yo recuerdo Vino Nuevo, cuando yo me convertí, todo el mundo estaba ministrando. Todo el mundo tenía el Espíritu en las células, orábamos unos por otros, le dábamos palabras unos a otros. Había tanta unción, tanta gracia, pero se nos enseñó eso. Así como recibes de gracia, tienes que dar de gracia. Hay muchos de ustedes que necesitan ser activados porque quizás hicieron eso en el principio, pero después se fueron adormeciendo o se fueron desactivando. Por favor, por el amor de Dios, reincorpórense al cuerpo de Cristo que sirve a otros. Busquen a quien bendecir, busquen un alma por el cual orar, a un enfermo a quien sanar, ¿verdad? Alguien a quien darle una palabra de conocimiento. Vamos a estar hablando en los próximos viernes sobre estos dones, después de que hagamos un repaso de la importancia de cada grupo.
Hoy estuvimos hablando de la importancia de los dones del habla. La próxima semana vamos a hablar de la importancia de los dones de revelación y la siguiente la importancia de los dones del poder, y después vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. Así que yo creo que vamos a tener una serie de los viernes magnífica, llena de instrucción del Espíritu. Pero no estamos interesados solamente en dar instrucciones del Espíritu, sino necesitamos que ustedes tomen acción, que ustedes, donde quiera que estén, los que nos están escuchando, ya sea que eres miembro de una iglesia, si no lo eres, busca una congregación, pero aún si todavía no encuentras una congregación, tú puedes estar ministrando con los dones a tu familia, a tus vecinos. Puedes estar siendo una bendición si Dios imparte sobre ti los dones del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo. Cristo lo está poniendo en su cuerpo para que ministre el cuerpo. Recuerden, el Señor es el que da los ministerios. Y entonces, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, ahora necesitas que el Espíritu Santo imparta sobre ti los dones que Él ya quiere impartirte. Él ya quiere, dice que Él reparte como Él quiere. Aquí el asunto es que tú también quieras, que tú estés de acuerdo con Él, para que le digas: Señor, dame los dones que tú quieres que yo tenga, para que yo pueda servirte, para que yo pueda cumplir con el ministerio que Cristo me ha asignado dentro del cuerpo, ¿verdad? Quizás te puede sorprender que hay dentro de ti un maestro, quizás hay dentro de ti un evangelista, un profeta, quizás hay dentro de ti alguien que puede orar por los enfermos y echar fuera a los demonios. No sabemos, pero Dios sí sabe cómo reparte a cada quien. Mi sueño es que este diseño divino esté activo en la iglesia en todo su potencial, que no andemos ahí con una agüita en los tobillos, sino que sea un río que nos lleva a la iglesia a lo máximo que podemos hacer. Porque qué chiste tiene la vida si no vivimos al máximo potencial de Dios, ¿verdad? Yo no quiero cerrar débil cuando yo esté más viejo, yo quiero cerrar fuerte. Quiero haber alcanzado mi máximo potencial en el Espíritu, aunque, como dice la Escritura, este cuerpo se vaya desgastando, el hombre interior cada vez se va fortaleciendo y va siendo más fuerte. Así que yo estoy viendo en mi futuro y en el futuro de ustedes y de la iglesia una vida espiritual floreciente, potente, efectiva, haciendo grandes cosas para el reino, grandes cosas para glorificar al Señor Jesucristo, para traerle gloria a su nombre, mis amados. Así que les agradezco mucho su atención, la atención que están poniendo a estas lecciones. Yo quisiera tener otras gracias de poder enseñar de una manera más atractiva para que la gente dijera: ay, qué bonito enseña, mira, vamos a oírlo, pero esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Eso lo hago con todo mi corazón. Espero que ustedes puedan aprovechar lo bueno y que sean ustedes avivados y reactivados para que cada uno de nosotros haga lo propio con excelencia, con el poder de Dios, no solamente con los dones humanos, pero con los dones del Espíritu Santo. Así que les bendigo en esta noche, quiero que me permitan orar y después vamos a quedar despedidos con la misma canción. Somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, nos ha llamado de las tinieblas a la luz, nos ha dado un nombre, ¿verdad? Tenemos a nuestro Señor Jesús, que es nuestro Rey. Tenemos todo en la familia, somos miembros de la familia de Dios. Cuando yo oigo este canto de Abba, Padre, me encanta tanto, ¿verdad? Este canto. Entonces vamos a oírlo al final, pero permítanme orar, dar gracias a Dios por su palabra y pedir que el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes. Padre, te doy gracias, Señor, por el diseño divino que Cristo, nuestro Salvador y Señor, nos hizo miembros de este cuerpo y nos ha dado ministerios en Él. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos repartes los dones a cada quien como conviene para el cuerpo. Y gracias, Padre, porque ya una vez siendo parte del cuerpo y investido del Espíritu Santo, entonces tú nos diriges en ciertas operaciones que tú haces por medio de nosotros en este mundo, para que todo el mundo te conozca
para que tu nombre sea glorificado. Padre, derrama tu espíritu sobre cada uno de mis hermanos. Derrama tu espíritu sobre mí en una mayor medida. Derrama tu espíritu sobre la iglesia, Padre, que la iglesia sea una iglesia avivada en el espíritu, que estemos siendo plenos, que el aceite no falte en nuestras lámparas, Señor. Y yo te pido que los dones del habla se estén derramando en este momento en cada uno de tus hijos, Señor. El hablar en lenguas, el poder interpretarlas, Señor, que pueda haber en nosotros profecías, que pueda haber, que seamos tu boca hablando lo que tú quieres hablar, Padre amado. Espíritu Santo, fluye como un río en este momento en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Leiri Sandra Balcoro, Osteli Gramba, Lebra, Tobia, Ebrecta Sendala, Brastaba Calara, Mashebra, Ordo Locronda, Lende, Lemekia, Sherebacto, Lobrova Sendala, Avia Crasta, Leri Controp Dolore, Bilica Selema, Ovia Shedra, Bacalebram, Sole Divitara, Shordobo. Eres maravilloso, eres increíble, Dios, eres nuestro Dios, nuestro Padre, que nos has salvado por medio de Cristo, y te adoramos y te alabamos en esta noche por lo que vas a hacer por nosotros, Señor. Gracias por esta iglesia gloriosa que tú estás levantando. Gracias, Señor, por habernos escogido como instrumentos en tus manos para ser usados bajo el ministerio del Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Con tu sangre me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste. Desde el vientre